tomar sus lugares y ya que estamos en este pasaje, vamos a meditar brevemente hoy que hicimos un cambio de rutina y a veces es bueno porque esto pone de relieve nuestra intención de glorificar a Dios, ¿verdad? Hoy hemos estado todo este mes hablando sobre nuestra identidad con el cuerpo de Cristo. Si quieren, ustedes pueden verlo ahí al inicio, la portada del boletín. Nuestro desarrollo como iglesia es el mensaje de hoy. Y estamos hablando de los fundamentos de la iglesia. Bueno, en realidad es nuestra identidad con el cuerpo de Cristo, el tema del mes. ¿Qué tanto en realidad nosotros llegamos a identificarnos con la iglesia? Porque una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es ser parte de ella. Un aspecto importante en la vida de nuestra sociedad es que mientras que hemos transitado, estamos en una etapa de cambio y un cambio muy, muy grande, porque la realidad es que la vida de nuestros abuelos no tiene nada que ver con la vida de nuestros nietos. Pensémoslo de esa manera para notar el paso tan grande. El asunto es que hemos sido, al menos yo en la iglesia desde niño fui formado por gente cuya vida ha sido muy diferente a la gente que yo estoy formando. Esta es una etapa que estamos transitando. Y la realidad es que hoy en día el concepto de la iglesia, de acuerdo a lo que hoy estamos viviendo, pues tiene mucho que afinarse con respecto al concepto de la iglesia anteriormente. Miren, hace 30 años o hace 40 años, el 95, 98 por ahí de nuestro país se consideraba católico. Eso ha cambiado mucho, no sé la estadística actual, pero ha habido un enorme cambio, la sociedad ha cambiado muchísimo. Y la verdad es que incluso países que podríamos pensar que son muy católicos como España, en realidad no lo son, son más ateos. Ha habido un cambio, pero países que se podía pensar que eran evangélicos o protestantes como Inglaterra, la realidad es que incluso están persiguiendo cristianos ideológicamente. Por ahí salía de una diputada finlandesa que se le prohibió hacer un transbordo en Londres porque de acuerdo a sus ideas evangélicas, que no está de acuerdo con toda la ideología progresista, el LGBT y todo eso, le prohibieron hacer el transbordo en Inglaterra porque de otra manera la iban a detener. Hay cosas que pensamos que son, pero eso era en el pasado y ya no son. Ha habido un cambio. Bueno, la realidad es que nosotros tenemos que considerar algo. La Biblia no cambia. Cambia la sociedad que lee la Biblia, pero la realidad es que la Biblia en algún modo afecta nuestra vida diaria. Lo que vivimos, cómo pensamos, las cosas que hacemos, las cosas que decimos. La Biblia afecta nuestra vida, pero la sociedad alrededor es cambiante y la manera en que un cristiano enfrenta los retos es lo que cambia. Pero tenemos que tener claro, y esto es algo que hemos ya en algún modo estado enseñando, lo enseñamos desde el curso 1, lo vimos hace unos domingos, hace 2 domingos, hablamos sobre qué es la iglesia. Hablamos sobre el hecho de que la iglesia es, y este es el concepto que hemos estado entendiendo, si vamos a tener identidad, la iglesia por un lado, decimos son los que son llamados a qué, llamados a salir. Entonces, en algún modo, eso ya hace una diferencia. Llamados a salir es el término. Y solo lo tomo así brevemente. Llamados a salir porque la palabra eclesia viene de ex, que significa sacar o extraer, y clesia, kaleo, que es llamar. Ok, el asunto es que somos llamados a salir del mundo, a no vivir como el mundo, a ser diferentes. Por eso la palabra nos lo dice. No hay comunión entre Dios y los ídolos, no hay comunión entre el mundo y la iglesia. Entonces no hay comunión entre Belial y Cristo, porque la iglesia es la gente que es llamada a salir. Generalmente se le traduce asamblea, pero era la asamblea de los que eran convocados fuera. Otro término es el cuerpo de Cristo. Vamos hoy solamente a poner estos, además está la familia de Dios, el templo de Dios y la casa de Dios. El cuerpo de Cristo.
Un aspecto importante es qué tanta identidad yo tengo con la iglesia en este sentido, si somos llamados a vivir no conforme al mundo, pero hay una cosa que es muy astuta, podríamos decirlo, y generalmente no es lo que se trata cuando se habla de guerra espiritual. Lo que es la iglesia, los llamados a salir del mundo, ahora en un cierto modo se ha creado una cultura cristiana, que no es otra cosa más que el mundo cristianizado. Es decir, si nosotros nos fijamos, en realidad ya tenemos una versión mundana de la iglesia. Hay un aspecto, estaba leyendo una publicación de alguien acerca de la música cristiana y era bueno, alguien que más bien primero le decía Alexa, ponme música mundana pero sin letra porque yo soy cristiano y lo que importa es la letra. Ya el hecho de pensar música mundana, música cristiana, empieza ya a hablar de la situación, ¿no? Entonces Alexa le dice, sí, te voy a poner tu música para que te vayas al infierno y no sé qué tanto. El asunto es que la música parece algo tan trascendente, pero la verdad es que uno no se preocupa si en verdad su vida es grata a Dios, sino qué es lo que está oyendo de música. Y entonces en los comentarios empieza la controversia, qué tan importante es yo considerar escuchar música cristiana cuando en mi vida no estoy glorificando a Dios, y que finalmente la música del mundo, etcétera, y que las falsas enseñanzas en la música, y viene toda la controversia. Pero eso nos habla de una cosa, hoy en día tenemos una cultura cristiana que en un cierto sentido no es más que, es como la sección de no fumar en los restaurantes. Antes, acá están los que fuman, acá los que no fuman. Es como si el mundo dijera, acá están los mundanos y acá están los cristianos, pero estamos todos en el mundo. Voy a explicar esto en un momento más. El asunto es que cuando Pablo escribe lo que acabamos de leer, en el versículo 18 dice, considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No importa lo que yo viva y sufra en este mundo por el evangelio, por ser cristiano, no se compara con la eternidad que voy a vivir. Pero el problema es que aquí en el mundo generalmente buscamos no sufrir. Y no sufrir finalmente todo ser humano lo busca, aunque hay algunos que el sufrir es también la forma de hacerse de una forma de vida. Pero la realidad es que nosotros como cristianos no siempre estamos enfrentando adversidad por el hecho de ser cristianos, porque el mismo mundo nos ha ofrecido una vida cristiana cómoda. Y eso se le llama la seducción del mundo. Hay una cultura en el norte, al norte de nuestro país, hay un país que tiene una serie de cristianos que en realidad cuando uno los oye hablar y los ve, ni siquiera ya tienen el aspecto de cristianos. Ya en mucho uno puede decir, no hay ni siquiera un reflejo de Cristo en la vida de las personas, porque el cristianismo ha sido tan secular y tan económico que en realidad no hace diferencia con los que están en el mundo. Y entonces han llegado las ideologías terrenales, la justicia social y luchar por la justicia, Dios quiere que seas rico y todo este tipo de ideas que finalmente ofrecen lo mismo que el diablo le ofreció a Jesús, la fama, el poder y bueno, tú vas a ser famoso, tú vas a tener mucho, etcétera, que es lo que ofrecen algunas teologías hoy en día. El punto es que si hablamos de iglesia, ¿con qué iglesia nos estamos identificando? Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Pero hay un problema cuando meditamos en un versículo tan sencillo como ese, y en el boletín lo van a poder leer luego en la editorial. La realidad es que el concepto de iglesia, que ha derivado en mucho de todos estos cambios, donde incluso los católicos ahora están aprovechando mucho para atacar a los evangélicos, porque vienen las ideas de que este cristianismo comercial y muy mundano finalmente es una estrategia política para tomar por sorpresa a Latinoamérica, trayendo mucho dinero. Y sí es cierto, ¿cuántas iglesias uno va y no ve una bandera ahí de Israel?
A veces ni la de México está. Pero la realidad es que es cierto, la iglesia se ha sumido en un aspecto político y entonces ellos han aprovechado para decir que lo que se le teme es a la teología de la liberación. Pero miren, ni Juan Pablo II quería la teología de la liberación. La verdad es que son cosas que se esconden por ahí. Pero el asunto es que el cristianismo se ha vuelto comercial, se ha vuelto político o se ha vuelto un arma política. Los cristianos quieren estar metidos con el presidente, con los diputados, quieren estar en la Cámara de Senadores, quieren estar en altos rangos para sentir que de esa manera la gente se va a convertir más a Cristo. Son aspectos engañosos. El asunto es que muchos ven a la iglesia como un medio para algo, pero no como el cuerpo de Cristo o los llamados a salir del mundo. Algunos se les ha predicado, ven a Cristo y tu vida va a cambiar. Ven a Cristo y tus problemas van a solucionarse, tu matrimonio va a mejorar y se ha hecho una promoción del evangelio, más no una predicación del evangelio. Así es que la gente bajo esa convicción ha venido por miles a las iglesias buscando un servicio. Es como cuando uno le dice, mira, si tú pruebas este producto vas a ver cómo vas a adelgazar. Entonces la persona lo toma no porque le gusta el producto, sino porque está buscando adelgazar. Entonces, si alguien va a la iglesia, no va porque quiera glorificar a Dios, sino porque se le está ofreciendo un servicio para mejorar su vida. Porque además la iglesia es más barata que un terapeuta. Y mucha gente, ya lo hemos dicho, va a la iglesia ¿qué? A darse terapia. ¿Cuántos van a glorificar a Dios? La verdad es que si ustedes analizan en muchos cantos que hay, hablando del asunto de la música cristiana, muchos cantos son para sacar lo que uno trae dentro para sentirse mejor. Tú me das, yo recibo, tú haces esto por mí, tú haces aquello por mí, yo por eso te canto, etc. Y hay un aspecto en el que a veces se hace musicoterapia, a veces se hace terapia con la oración, a veces se hace terapia hasta en las conferencias, porque lo que se busca es la autosuperación. Decía un pastor, a mí me vinieron a ver de gobernación, me dijeron, ¿esto es una iglesia o qué? Y le dijo, no, aquí trabajamos en la superación de las personas, para que así no me pusieran en la mira y que... Si supiéramos que en realidad ser cristiano es todo lo opuesto. Es que seamos cada vez menos nosotros y cada vez más Dios. No que yo sea un mejor pecador, sino que en realidad Dios habite más en mí. Pero el asunto es que hemos encontrado en la iglesia, o la iglesia se ha convertido, con tal de tener mucha gente, en un medio para brindar superación personal, para calmar las cargas, para sentirse uno mejor, pero no porque uno busque glorificar a Dios. Ahora, si esa es la finalidad, ¿a dónde va a ir la gente? Donde se preste mejor ese servicio. Entonces uno ya no va a pertenecer a la iglesia. Uno va a asistir a la congre, como se dice regularmente, porque quiere recibir un beneficio. Y si esa ya no me lo da, me cambio. El punto es que la iglesia es un asunto, y vamos a verlo aquí, si alguien quiere leerlo en voz alta, es 1 Corintios 12, 27. Y alguien más, 1 Corintios 14, del 4 al 5. 1 Corintios 14, del 4 al 5. El primero es 1 Corintios 12, 27. ¿Alguien lo tiene ya? 1 Corintios 12, 27. A ver, quien lo tenga lo puede leer. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo. El asunto es que ser cristiano no es un asunto de ir a la iglesia, sino de ser miembro del cuerpo de Cristo. Y esto nos enseña el hecho de que los miembros separados no forman un cuerpo. Los miembros unidos conforman un cuerpo. Somos miembros de este cuerpo y como cuerpo necesitamos alimentarnos y nutrirnos unos a otros. Miren, en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, hay aparatos, hay sistemas que funcionan para beneficiar a cada uno de los miembros, porque aunque el brazo hace todas las cosas,
Y el brazo pudiera decir, es que yo estoy trabajando en esto, en aquello, la mano también, los dedos están trabajando. ¿Qué hace el resto del cuerpo? La fuerza que tiene el brazo, ¿de dónde proviene? Y la salud del brazo, del mismo funcionamiento de cada uno de los miembros del cuerpo. Aunque unos sean más visibles que otros, finalmente el trabajo de cada miembro edifica a los demás. Por eso vamos a ver qué dice 1 Corintios 14 del 4 al 5. Adelante. Que hablan en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Okay. El que habla en lenguas, si no hay quien las interprete, solo se edifica a sí mismo. El que profetiza, dice Pablo, edifica a los demás. Ojalá todos pudieran en algún modo hacer algo que edifique a los demás en la iglesia. ¿Cuál es el punto de lo que hace la iglesia? Para esto hemos hablado de 3 propósitos que nosotros tenemos que entender. El punto es que si somos llamados a salir del mundo, ya no vivimos ni pensamos como los demás. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar para que cambie nuestra manera de vivir. El trabajo en la iglesia es finalmente transformar nuestra manera de pensar, porque esto nos va a llevar a lo que aquí menciona Pablo, que es la edificación. En algún momento yo me puse a pensar un día que un pastor hizo un evento, yo no pude ir, luego lo vi y me dijo, ¿por qué no fuiste, hermano? Le dije, bueno, tuve esto, y me dijo, ¿cuánta bendición te perdiste? Entonces de pronto me cayó el 20 y dije, en algún momento lo que buscábamos antes era edificación, ahora la gente lo que busca es bendición. ¿Cómo se despiden muchos ahora? Bendiciones. Y bueno, que es un buen deseo. Pero ¿qué quiere la gente? ¿Ser edificada o ser bendecida? Ser bendecida porque quiere tener más, ¿sí o no? Quiere vivir mejor. No quiere conocer más a Cristo ni ser más semejante a Cristo. Quiere recibir bendición de Cristo. Esta es la situación actual, se la estoy compartiendo a ustedes bajo un análisis que he hecho durante años y que finalmente he estado transitando por la iglesia desde que era bebé, y esto me ha llevado a mí a comprender lo que hoy en día la mayoría de las personas busca. Si alguien busca bendición, podría repetir el pasaje 18 que acabamos, el versículo 18 que leímos ahí de Romanos: las aflicciones o los sufrimientos de este tiempo presente. Ay, pero si no queremos sufrimiento, lo que queremos es bendición. Yo no voy a la iglesia a sufrir. Bueno, el asunto es que la iglesia en algún modo ha llegado a tener una actitud de promoción de Cristo como si fuese un producto, porque ya muchos ni siquiera distinguen entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ya hemos dicho esto, no solamente hay cristianos, sino incluso pastores orando a Jesús en el nombre de Jesús. Dice, pero Jesús nos enseñó a orar al Padre, no al Hijo, y tenemos que aprender a distinguir entre el Hijo, que nos dejó su nombre para hablar delante del Padre, a orar en el nombre al Padre en el nombre de Jesús. Bueno, pero el asunto es que Jesús ha sido una promoción de un bienestar que todos esperamos, pero sin embargo hay algo. Juan 17, 21 al 23, alguien más que quiera leerlo. Juan 17, 21 al 23. Todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, que los amaste tal como me has amado a mí. Para que el mundo sepa que tú me enviaste, para que la gente crea que Cristo verdaderamente es el Salvador. ¿Qué dice Cristo que debe haber? Unidad. Pero no ser unidos cuesta trabajo, porque hay que negarse a sí mismo, porque hay que conocer a Cristo, porque mejor vamos a hacer una campaña evangelística.
¿Notan la enorme diferencia? Aunque eso cueste dinero y también haya que trabajar, se prefiere hacer campañas evangelísticas a tener unidad. ¿En cómo sabremos o cómo sabrán las personas que somos de Cristo? Cuando Él da el nuevo mandamiento ahí en Juan 13:34, ¿qué les dice? En esto conocerán que todos son en todo esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? Y eso es lo que en verdad hará que el mundo en verdad crea en Jesucristo. Pero eso está difícil. Porque amar a los demás significa en realidad considerar el deseo de edificar a los demás, porque somos miembros de un cuerpo llamados a salir del mundo. Entonces, mejor hacemos eventos que atraigan gente. Y por eso tenemos ahí todos estos sistemas de iglesia crecimiento para atraer más personas, aunque finalmente nunca se conviertan a Cristo, pero les guste la congre, porque es su congre, es su ambiente y porque han hallado en ello algo que les hace sentir bien. Pero miren, tenemos que entender el propósito de nuestra creación para nosotros tener claro por qué fuimos creados, que también es el propósito de nuestra salvación. Ya con más calma hablaremos de esto, porque la salvación es la restauración del propósito inicial. Dios creó al hombre a su semejanza. Ok. Y cuando fuimos salvos, somos salvos para ser transformados a la imagen de Jesús. Es decir, es la restauración del propósito inicial de Dios. Ok, tenemos que tener claro el propósito de nuestra creación y salvación. Para ello tenemos que tener claro el propósito de esta vida. Vamos a poner acá la palabra propósito. El propósito de nuestra creación y el propósito de esta vida. ¿Cuál es la finalidad de esta vida? Pues que seamos felices, que lleguemos al éxito, que nosotros podamos triunfar y que... ¿Cuál es el propósito? Porque en realidad muchos cristianos están buscando más un propósito meramente terrenal que un propósito eterno. Aunque muchos piensan el propósito de esta vida es que lleguemos a la eternidad, eso es una parte de ello, pero finalmente eso es labor de Dios. Pero el punto es... Y vamos a hablar ahorita brevemente. Y finalmente el propósito de la iglesia. ¿Para qué voy yo a la iglesia? ¿Cuál es la finalidad de reunirme, de congregarme? Que ya en cierto modo lo hemos dicho. Bueno, el propósito de nuestra creación es ser alabanza de Dios. Alabanza de Dios. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Dios se glorifica en nuestra vida. Miren, cuando Daniel fue echado al foso de los leones y no le pasó nada, cuando el rey o el emperador Darío lo sacó, hizo un edicto. ¿Qué decía ese edicto? Que todos teman ante el Dios de Daniel. Dios fue glorificado en la vida de Daniel. Pero esa no fue la primera ocasión. En el capítulo 3 de Daniel, los amigos de Daniel son echados al horno de fuego. Cuando son sacados sin ningún daño, ¿qué tipo de edicto hace Nabucodonosor? Que todos tiemblen ante el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Qué interesante que al inicio de estos dos imperios, porque Nabucodonosor estaba empezando su imperio, realmente su padre había muerto cuando él estaba invadiendo Jerusalén en el tiempo que trajo a Daniel y a sus amigos, y a los pocos años ellos ya estaban en la cúspide del sistema en Babilonia, pero Dios no era conocido, pero fue conocido por el edicto de Nabucodonosor. Luego, cuando viene la organización que Darío está haciendo una vez que cae el imperio babilonio y Darío está levantando el imperio medo-persa, él va a constituir a Daniel como el segundo en el reino, y viene el asunto del foso de los leones. Entonces él da un edicto de que todos teman ante el Dios de Daniel. Nosotros somos para alabanza de la gloria de Dios, para ser un reflejo de Dios y que la gente conozca a Dios y glorifique a Dios.
para darse a conocer. También estoy viendo esto brevemente, pero el asunto es que nuestro propósito de nuestra salvación no está centrado en nosotros, está centrado en Dios. Recuerden, no somos el centro del universo, lo es Dios. Todo lo que Dios hace tiene como propósito primeramente a Dios. ¿Por qué razón compartimos el evangelio? ¿Por qué evangelizar? Porque es alabanza a Dios. Porque el propósito de compartir el evangelio es que la gente glorifique a Dios. Bueno, y que nosotros demos a conocer a Dios. Habrá quienes se conviertan y quienes no como consecuencia de ello. Entonces, si ese es el propósito, ya lo hemos dicho, pero ¿qué es lo que alaba a Dios? Porque algunos dicen, bueno, cuando cantamos en la iglesia, si tú entre semana no lees la Biblia, no oras y hasta cometes por ahí 2, 3 pecadillos tranquilamente, pero luego el domingo vienes a pedirle perdón a Dios y le cantas a Dios, ¿Dios es glorificado en eso? Si tu vida no le está reflejando, si tu vida no está ni siquiera siendo un testimonio para la gente, ni para ti mismo, ¿Dios será glorificado cuando cantas? Por eso Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y al decir Señor, Señor se refiere a la alabanza, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, el propósito de esta vida es que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo para que seamos alabanza a Dios. Y hay una cosa, ¿por qué a la imagen de Cristo? Vamos a dejarlo aquí abreviado. Cuando Jesús se bautizó, descendió el Espíritu en forma de paloma y se oyó una voz del cielo que dijo, ok, ¿en quién se complace Dios? En Jesús. ¿Se complacerá en verdad en nosotros? Solo en la medida que somos la imagen de Cristo. Solo en las áreas de nuestra vida donde ya reflejamos a Cristo, Dios se complace. Por eso Jesús se hizo hombre para ser el modelo de nuestra transformación para que en ello Dios se complazca. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco y nosotros debemos ser transformados a la imagen de ese Hijo amado en quien Dios se complace. Pero entonces aquí es donde entra el propósito de la iglesia. Nuestra edificación es nuestra transformación. Ese es el punto. Piensen, ya hemos hablado mucho de las clases de inglés. Piensen en unas clases de alemán. Ustedes dicen, voy a tomar un curso de alemán, voy a las clases en alemán, y cuando vas a las clases de alemán, lo que hace la gente pues es entretenerse y pasarla bien, y pasan 2, 3 años y no aprendiste alemán. ¿Valdrá la pena? Bueno, pero si tú vas a unas clases de alemán, ¿qué esperarías? Aprender a hablar alemán. Ok. ¿Cuál es la finalidad de la iglesia? La finalidad de la iglesia es que seamos transformados a la imagen de Cristo. ¿Cuántos años llevas asistiendo a una iglesia? ¿Qué tanto en realidad eso te ha llevado a ser transformado a la imagen de Cristo? Aquí es donde entramos en este punto. Miren, ¿cómo hacemos nosotros ese trabajo? Tenemos un propósito. El objetivo de la iglesia es... Hay que ponerlo por ahí grande y luego vamos a mandar ahí a hacerlo para ponerlo grande. Y de hecho está aquí en el boletín, ahí lo tenemos en breves palabras, ¿verdad? Alcanzando, identificando. Bueno, es alcanzar, aunque la palabra, y ya lo voy a cambiar, transformar, porque hemos encontrado que es cierto, más que, sí, podemos usar la palabra edificar, pero si lo ponemos en estos términos queda un poco más claro. Alcanzar a las personas con el Evangelio de Cristo y transformar a las personas con el Evangelio de Cristo. Por ahí alguien una vez me dijo, pero esa es la obra del Espíritu Santo. Le digo, a ver, entonces siéntate solo en una sala y transfórmate ahí con la obra del Espíritu. No, Él utiliza a la iglesia para la transformación de los creyentes. Entonces,
alcanzar a las personas con el Evangelio de Cristo y transformar a las personas con el Evangelio de Cristo. Muchas iglesias, hoy estaba oyendo un canto, nuestra misión es predicar el Evangelio, evangelizar, ganar almas. Sí, eso es parte de, pero eso no es el todo. El problema es que muchos dan por satisfecho que haya mucha gente en la iglesia. Incluso un pastor me decía, es que iglesia que no es visitada por alguien cada 2 semanas, no es una iglesia viva, y que, caray, pues eso... No sé cuál sea tu concepto de iglesia, pero la realidad es que el propósito de la iglesia sí es ganar gente para Cristo, llevar personas al conocimiento de Cristo, pero eso no es todo. Hay que edificarlos, porque cuando Jesús llamó a los discípulos le dijo que hicieran discípulos. No nada más conversos, no solo gente que ya con que venga, digamos, hemos cumplido la tarea. No, transformar a las personas a la imagen de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos la senda de crecimiento. Tenemos el curso de leche espiritual, que es el inicio, las bases del Evangelio, los principios esenciales de lo que es ser cristiano, la oración, la lectura de la palabra, la comunión con los hermanos, porque Cristo nos salvó, lo que es la gracia, como es mi comunión con Dios, etcétera. Hablamos de todo ello en leche espiritual. Después continuamos con el curso 1 que habla pertenezco al cuerpo de Cristo, donde nosotros meditamos sobre lo que es la iglesia y sobre esto que estamos hablando, para que tengamos claro que el propósito de la iglesia es precisamente que nosotros dentro del cuerpo de Cristo lleguemos a ser la imagen de Cristo. Y después venimos a los hábitos de madurez. Ok, entonces ahora que yo voy entendiendo eso, tengo que madurar, porque un cristiano debe madurar así como un ser humano. Esperamos que con los años vaya madurando por medio de toda su formación, no solo que se dé como consecuencia de que está vivo, sino que en realidad está creciendo y desarrollándose, y el cristiano debe aspirar a ser maduro. No solo asistir a la iglesia, sino ser maduro. Y entonces sacamos y estudiamos los hábitos de madurez. Y después pasamos al curso 3, que nos habla de desarrollar un ministerio. Porque un cristiano maduro, una de las cosas que tiene para la edificación es que debe desarrollar una forma de servicio para edificar a los demás. Porque esa es la forma en que Dios ha establecido que funcione el cuerpo, porque yo voy a madurar también en la medida en que estoy sirviendo a otros, así como los demás sirven a mi vida. Y finalmente llegamos al curso 4, donde hacemos todo un análisis, un repaso, y buscamos ver todas las cosas que en el camino hayan quedado todavía pendientes, reforzar la senda de crecimiento, y vemos todo cómo nosotros fortalecemos nuestro ministerio en este curso. Eso es lo que hacemos, porque nuestra visión es que las personas que no conocen a Cristo un día lleguen a ser cristianos maduros. No solo cristianos, sino cristianos maduros. Por eso la semana pasada hablábamos de esto, de que la Escritura decía a fin de que no seamos perezosos, sino de aquellos que se esfuerzan en la palabra y en el crecimiento. Bueno, ¿cómo hacemos esto también como iglesia? Un repaso breve. Tenemos la escuela dominical, y al tiempo que damos para los niños, los adolescentes, las clases dominicales, damos una conferencia. Tenemos el estudio bíblico los viernes. Tenemos el grupo de mujeres que se reúne una vez al mes, se reúne los sábados, segundo sábado de cada mes. Igual el grupo de varones, que la próxima semana, el próximo sábado, los esperamos a las 8 de la noche. Tenemos la reunión del grupo de varones, porque esto todo va junto, todo va tomado de la mano. Tenemos el grupo de jóvenes y adolescentes también el segundo sábado de cada mes. Tenemos el ministerio de música, los hermanos que están aquí apoyándonos para nuestra exaltación de Dios a través del canto. Tenemos también el ministerio de comunión, los hermanos, las hermanas que trabajan en todo lo que hacemos en las actividades de convivencia. Y tenemos una forma de gobierno, tenemos la junta de ancianos, la junta de diáconos, y tenemos una tesorería compuesta por el tesorero, el administrador y el pastor, que somos los que vemos los asuntos de administración de la iglesia, y en algún modo también con los diáconos vamos viendo sobre las situaciones materiales de aquí de la iglesia. Bueno, miren, hay una cosa interesante. Vamos a Daniel capítulo 5 para resaltar esto antes de terminar.
brevemente concluir en esto. En Daniel capítulo 5 es el pasaje en el cual el rey Belsasar ha hecho una cena. Están por caer, ni siquiera se ha dado cuenta que los medos, los persas están a la puerta de la ciudad, pero esa misma noche van a tomar la ciudad, pero él hace una fiesta para más de 1000 personas, según los comentaristas. Y entonces él manda a traer las copas que Nabucodonosor trajo del templo de Jerusalén, las copas consagradas a Dios. Y en el versículo 22 de Daniel 5, Daniel, que está interpretando, también reprende al rey y le dice: pero usted, su hijo Belsasar, no se ha humillado su corazón, aunque sabía todo esto. ¿Qué es lo que sabía? Cómo Dios humilló a Nabucodonosor, que en realidad algunos dicen que fue a Nabodino. Nabodino era el primero en el reino, se iba por temporadas y dejaba a Belsasar, su sobrino o hijastro, no recuerdo bien ahorita esta relación entre ellos, pero lo era familiar. Y Nabodino era el primero, por eso Belsasar le ofrece ser el tercero en el reino. Nabodino, de hecho, dice la historia, regresó y se dio cuenta que ya no tenía reino porque él se iba por temporadas, y algunos atribuyen que el relato de Nabucodonosor realmente corresponde a Nabodino. Pero finalmente entendemos que a pesar de todo esto, y más si fue en el tiempo de Belsasar, él sabía cómo Dios humilló al rey. Y sin embargo, él no humilló su corazón, sino que se ha ensalzado usted contra el Señor del cielo y han traído delante de usted los vasos de su templo, y usted y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas han estado bebiendo vino en ellos y han alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera, piedra, que ni ven ni oyen ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano su propio aliento y es dueño de todos sus caminos, no ha glorificado. Los dos términos que atribuye Daniel a Dios: el Dios que tiene en su mano su propio aliento, es decir, nuestra propia vida está en manos de Dios. Y luego dice: y es dueño de todos nuestros caminos, es decir, no importa para dónde decidamos nosotros ir, qué decisiones tomemos, Dios es Señor sobre todo eso. Ok, dos aspectos que tenemos que considerar. Mucha gente va a la iglesia sin tomar en cuenta a Dios. Los hermanos, la iglesia, el pastor, y Dios. No se toma en cuenta a Dios en realidad. Porque hemos dicho, la gente va para ver a las personas y recibir un servicio, pero no para glorificar a Dios. Y por eso el problema de Belsasar, que esa noche murió y el reino cayó en manos de los medos y los persas, dice Daniel, a este Dios no lo ha glorificado. Muchos cristianos no van a glorificar a Dios. No van y colocan su corazón delante de Dios, sino que van para recibir de Dios. Recibir un servicio, una mejora, sentirse bien, pero no para que Dios sea glorificado con sus vidas y ser transformados a la imagen de Cristo. Eso es el problema. Esa es la realidad, la crisis verdadera de la iglesia. No estamos buscando glorificar a Dios, estamos buscando recibir un servicio. Algunos dicen, bueno, hagámoslo más entretenido para que la gente venga, para que la gente vuelva, demos mejores servicios, mejor iluminación, mejor esto, aquello, pero estamos esperando que la gente vuelva por el ambiente y no porque Dios está obrando en sus corazones, no porque se está manifestando en sus vidas, porque la gente cuando habla de iglesia en lo que menos piensa es en Dios. Piensa en la iglesia, piensa en las personas. Ahora, es correcto, vemos a la gente, venimos y vemos a los hermanos, pero mi relación con los hermanos está basada ¿en qué? En mi relación con Dios. Si no tengo relación con Dios, ¿qué tipo de relación tengo con la iglesia? Una relación meramente social, porque no puede trascender al punto espiritual. Ok, Colosenses 3 del 1 al 4, que seguramente se lo saben de memoria, si ustedes pues han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba, pongan la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. El punto es que nuestra identidad con la iglesia depende de nuestra identidad con Dios. Tenemos que tener identidad con los creyentes, viven lo mismo que nosotros. Muchos tienen más identidad con su familia, es comprensible. Pero hay una cosa, el día que tú te mueras, si tu familia no recibió a Cristo, ¿con quién vas a estar en la eternidad? Y ese es un punto de entender. Cuando Jesús dijo en estos aspectos que Él había venido a meter espada y división, se refería precisamente al hecho de que muchos cristianos han tenido que dejar a sus familias por seguir a Cristo. Más entre los pueblos musulmanes, pero también en ciertos grupos étnicos en México. Y debemos tener identidad con las personas que conforman el cuerpo de Cristo, porque hay algo a lo que ellos pertenecen que el resto del mundo no pertenece y que nosotros pertenecemos a Cristo. Ese es el punto importante. Nuestra identidad con el cuerpo de Cristo es entender que pertenecemos a algo que el resto del mundo no pertenece. Es comprender que antes de cualquier otra identidad que podamos tener, somos de Cristo. Es decir, antes de decir, bueno, es que yo soy de tal escuela, yo tengo compañeros muy buenas personas, sobre todo porque no nos vemos, pero nos escribimos por WhatsApp, pero mandan buenos saludos y todo de la universidad con los que conviví y con los que pasé 5 años. Bueno, hicimos una buena relación, pero yo entiendo que ellos no son parte del cuerpo de Cristo. Hay uno que se convirtió a Cristo, me escribió una vez para compartirme y platicamos de ello. De hecho, él fue uno de los amigos más cercanos en la universidad en aquel tiempo, que ahora no somos cercanos, pero somos hermanos en Cristo. Pero la realidad es que nuestra identidad, antes que ser de tal grupo, de tal equipo, de tal cuestión, somos de Cristo. Por eso dice, nuestra vida está escondida con Cristo. Hoy la gente cree que ir a la iglesia es ir a recibir un servicio para nuestra mejoría, una terapia que nos permita sentirnos mejor. Por eso buscamos la iglesia con un mejor servicio, cuando la realidad es que debemos pertenecer a ella, no ir a ver qué me van a dar en la iglesia. Cuando hacemos un análisis, y les hemos dado por ahí para que hagan un análisis, en la hoja dice, en la iglesia tengo actitud de consumidor o de edificador. Y tenemos nosotros que considerar esto. Debemos pertenecer a la iglesia y encontrar en Cristo nuestra identidad con las personas que viven lo mismo que nosotros, pues son de Cristo. Termino con esto, con esta meditación. Muchas personas hablan de las cosas que el diablo está haciendo en la sociedad. En las cuestiones de inmoralidad, en todo lo que se ve en la sociedad. El diablo está atacando, etc. Pero no son conscientes de que el diablo, donde está tomando mayor participación, es en llevar a estos cristianos a una falta de identidad con Cristo. Porque si tuvieran identidad con Cristo, tendrían identidad con los hijos de Dios, con los que también son de Cristo. Y entonces su manera de vivir cambiaría. Porque ese ha sido el plan de Dios. Nuestra edificación unos con otros, ser edificados, sí, tener una convivencia que puede ser social, pero también es espiritual, porque es un asunto de vida eterna. Pero empieza con mi comunión con Dios. Este es el punto de hoy, entender que nosotros necesitamos identificarnos con los creyentes, pero para eso tenemos que identificarnos con Cristo. Estamos siendo transformados a su imagen y Dios espera que nosotros, así como a mí me llamó mucho la atención este asunto de Belsasar, no glorificó a Dios, ese fue el punto. Si los vasos, lo que haya sido, el punto es que lo usó para adorar a sus ídolos. Tal vez hubieran podido beber de ellos, aún sin ser hebreos, y glorificar al Dios eterno y no hubiera habido problema. Pero lo usaron para su propia diversión, entretenimiento y para glorificar a sus ídolos.
Por esa razón Dios lo pesó, lo midió, lo pesó y le quitó el reino. Lo halló falto. Entonces, esa noche murió, fue advertido por Daniel, no hizo caso de la advertencia porque aún había tiempo. Y nosotros hoy en día debemos pensar, el propósito de congregarnos debe ser la gloria de Dios. El propósito de congregarnos es porque pertenecemos, hallamos nuestra identidad en el pueblo de Dios. No significa que rompemos relación con los demás, pero antes que otra cosa, soy de Cristo. Y ahí es donde uno va a tener su verdadera identidad. Estaremos hablando un poco más sobre esto la próxima semana, ampliando esto, y confío en Dios que cada uno de nosotros podamos reflexionar cuál es el motivo por el cual yo asisto a la iglesia y poder tener claro el verdadero motivo. Así es que cierren sus ojos, vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios nuestra vida, reflexionando sobre eso. ¿En verdad hemos venido a glorificar a Dios? En verdad yo espero que Dios reciba la honra y la gloria. Pongan en esta hora su corazón en las manos de Dios y oren a Él. Padre, nosotros estamos delante de tu trono porque somos tu pueblo, ovejas de tu prado. Así nos has tú definido en tu palabra. Y venimos para ser pastoreados, sustentados, es cierto, porque eso requerimos también, Señor. Pero lo hacemos primeramente porque nuestro deseo de ser sustentados, de ser pastoreados, de venir y traer nuestras cargas y hallar reposo en ti, esas son las mismas palabras de Jesús: aprender de Él y llevar su yugo. Aprender de Él, que es manso y humilde, y tomar su yugo sobre nosotros para caminar con Él, para vivir con Él, para identificarnos con Él. Padre, estamos en un mundo donde la lucha no solamente es dura, sino que es muy astuta. Y no podemos nosotros ser cándidos o ser niños en nuestra manera de pensar como cristianos, sino que tenemos que crecer y madurar para que nuestra vida en verdad te glorifique. Señor, cantamos hace un rato: con mi vida te alabo, Señor. Con mis fuerzas también te adoraré. Señor, con nuestra vida, nuestras fuerzas, con todo lo que somos, nosotros debemos ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo para hacer alabanza a ti, Señor. Te damos gracias por concedernos en este tiempo meditar en esto y entender nuestra verdadera relación con la iglesia, la cual, Padre, no es solamente una sociedad humana, un grupo de personas deseando hacer algo, sino que es tu propósito y es tu obra llevándose a cabo en nuestras vidas. Hoy hemos venido para rendirte culto, hemos venido para poner nuestras vidas delante de ti. Señor, independientemente del horario, Padre, en nuestras vidas tú tienes que ser glorificado y exaltado, Señor. Tenemos que ser transformados y formados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Para ello nos presentamos hoy y tenemos esta comunión como hermanos para que tú seas glorificado. A ti sea toda la honra y toda la gloria, porque para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos. En verdad es importante que ustedes mediten sobre la relación con Dios, la manera en que ustedes glorifican a Dios, la razón por la cual se congregan, y que de esta manera Dios sea glorificado en ustedes. Vamos a continuar y para eso tenemos un canto